Bienvenidos de nuevo a este canal. En esta oportunidad cerraremos el tema 1 que se refiere a las generalidades de la ciencia económica. Dentro del contexto de lo que analizaremos en esta parte, que es la parte 3 y final, están la revisión o el análisis de los principios positivos y principios normativos que rigen a la economía como tal. Cuando hablamos de principios positivos, nos estamos refiriendo a lo que corresponde a la economía descriptiva y a la teoría económica, ya que estos dos componentes de la ciencia económica describen o relatan o muestran los hechos tal como son, es decir, como se observa en la realidad. Mientras que los principios normativos corresponden a la política económica, porque es esta quien modifica la realidad económica en una nación, en una sociedad. Por lo tanto, van cargados de juicios de valor, porque norman, regulan, inducen o conducen la economía hacia objetivos predeterminados de acuerdo a quienes toman las decisiones sobre la economía en general. En esta misma sección, pues, revisaremos los componentes de la microeconomía y la macroeconomía, ya que ambas teorías corresponden a la teoría económica. Finalmente, mostramos un cuadro sinóptico con todos los componentes de la ciencia. Cuando hablamos de Adam Smith, que se le conoce como el padre de la ciencia económica, porque Adam Smith recogió el conocimiento disperso, por así decirlo, de los conceptos, las categorías, las leyes que ya venían generándose a través de la historia, ¿verdad? Con Aristóteles, Platón, Sócrates, etcétera, que él consideró que correspondía ya a una ciencia en particular. Y él hizo sus propios desarrollos, ¿verdad? En ese sentido, para proveerlos a través de ese cuerpo sistematizado del conocimiento. A esa versión, digamos, de Adam Smith, llamémosle un manual o un documento que nos podía generar ciencia en el sentido de la economía. Y podemos resumir que esa versión clásica lo que nos hacía es ver de una manera objetiva lo que estaba sucediendo en el mundo respecto a las actividades económicas de los seres humanos. Por supuesto que Adam Smith lo hizo desde su punto de vista de donde vivía, ¿ya? Aunque no estaba nada lejos de lo que estaba sucediendo en otros países, pero de ahí surge una categoría que decía, bueno, la economía es estable, ¿verdad? Bajo estas regulaciones que existen de hecho en, en las relaciones sociales que se dan de producción, distribución y consumo, y prácticamente no pasa nada. Si llegara a pasar algún desbalance, una cuestión de desajuste en la actividad económica, pues va a estar la mano invisible. Esta es una famosa metáfora creada por el economista Adam Smith. Lo que significa es que cada una de las personas actuando en su propio beneficio y el libre mercado, al final de cuentas, va a beneficiar a toda la sociedad, es decir, restableciendo el equilibrio para que toda la economía marche perfectamente. Y luego con el incremento de las guerras y los desajustes que se dieron a nivel mundial, y particularmente el problema que se dio en la bolsa de valores en Estados Unidos, que repercutió prácticamente en todo el mundo. O sea, a todos les afectó esa situación que se manifestó porque hubo muchas pérdidas de dinero, de empresas que quebraron, trabajadores que quedaron sin empleo. O sea, fue, digamos, una catástrofe, no solo financiera, sino una catástrofe económica a nivel mundial.
Ya no solo afectó a Estados Unidos, sino afectó prácticamente a todos los países. Entonces, la microeconomía, o sea, ese estudio no fue suficiente, o sea, no dio la talla para encontrar una solución a los grandes problemas que se manifestaban, que no solo fue desde el punto de vista económico como tal, sino que ya hubo algo más, ¿verdad? Ya la situación se formó, se constituyó en algo que era inaceptable prácticamente. Y entonces hubo mucha pobreza, mucha decadencia, muchas quiebras, etcétera, etcétera. Y entonces surge un nuevo autor que trata de interpretar la realidad y mostrar o dar solución a esos problemas desde otro punto de vista. Ya no desde el punto de vista microeconómico, sino desde el punto de vista macroeconómico. Entonces fue el inglés John Keynes quien forma de interpretar la realidad a través de una teoría que se le llamó macroeconomía, porque él propuso que la solución a los problemas del, del sistema tenían que ser vistos y corregidos a través de grandes volúmenes de actividad económica, o sea, a través de una visión global, general de la actividad económica. Entonces ya no con lo que cada uno en la forma particular hacía por su propia vida, sea las unidades familiares o las unidades empresariales, sino que había que ver la totalidad, qué es lo que estaba sucediendo en la totalidad. Y por supuesto, él propone algunas formas de solución, pero surge precisamente a partir de esa visión o revisión que hace de esa realidad, esa nueva teoría que le llaman macroeconomía. Acá podemos ver entonces que contiene esos conceptos o esas formas o esas subteorías que surgían o estaban en vigencia en ese momento. La microeconomía, que la entendemos como parte de la teoría económica que trata del análisis de la actividad económica de los entes o agentes o unidades económicas individuales. Por eso se le llama micro, no es que sea por pequeño, porque un agente económico individual puede ser una empresa y puede ser una empresa grande, no necesariamente una microempresa. Puede ser una empresa mediana, una empresa grandísima, pero entra en el análisis microeconómico en el sentido de que se revisa a partir de la unidad económica, como un agente o un ente económico que participa en las actividades del sistema económico. Y por supuesto, microeconomía tiene 4 subteorías o 4 teorías. La teoría del consumidor, que también se le llama teoría de la demanda. La teoría del productor, o sea, también se le llama teoría de la oferta o de la empresa. La teoría de la producción y la teoría de la distribución. O sea, son 4 subteorías o teorías como le llaman los economistas. En nuestro curso de microeconomía 1 solo vamos a hacer esa revisión de la teoría del consumidor, o sea, la teoría de la demanda, y la teoría del productor o de la oferta o de la empresa, porque ese es el programa que nos rige para este curso de microeconomía. La teoría de la producción y la teoría de la distribución, pues lo verán más adelante. Ahora bien, la macroeconomía es parte de la teoría económica, que trata del análisis de las actividades económicas en forma global. Hay una teoría ahí que se le llama la teoría de los agregados, que se revisa a través del Producto Geográfico Bruto, el Producto Interno Bruto, el nivel de importaciones y exportaciones, el Producto Nacional Neto, los salarios, el empleo, la inversión, el ahorro, bueno, y otros más, desde el punto de vista global, total. O sea, para eso se utilizan
las estadísticas de cada sociedad, cada comunidad o cada nación o cada país. Pero a su vez, la teoría macroeconómica tiene otra teoría, o sea, la conforma a otra teoría que se llama la teoría del equilibrio y del crecimiento. A su vez, se desglosa en 4 subteorías o teorías como le llaman los economistas. La teoría de la moneda o banca, ¿ah? Moneda y banca, incluso es un curso específico para los que van para la carrera de economía. Finanzas públicas es otro curso específico para los que van para esa carrera. Las relaciones internacionales que le llaman comercio exterior o comercio internacional. Y la teoría del desarrollo que tiene que ver con todos los aspectos vinculados a pobreza, salud, vivienda, educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces quiere decir que si analizamos el contenido global de la macroeconomía como parte de la teoría económica, vemos que es muy amplia, es bastante general, porque la visión es total de todo lo que está sucediendo en una sociedad y cómo esas actividades van a influir en tanto y en cuanto el desarrollo de cada una de las unidades que participan dentro de esta sociedad. Eso lo que quiere decir es de que si bien la macroeconomía es un instrumento, lo vamos a denominar así, un instrumento para analizar, para revisar, para estudiar, para comprender la situación de un país, necesariamente tenemos que saber qué es lo que pasa con las unidades productivas, las unidades familiares que consumen, cómo es ese comportamiento dentro de esa sociedad. Lo que quiero decir acá es de que la macroeconomía no es la solución completa a los problemas económicos que se dan dentro de una nación. Si no tiene como sustento o como instrumento además esa versión microeconómica. Por tanto, la macroeconomía no sustituye a la microeconomía, simplemente es el complemento. Necesita la macroeconomía todo ese desarrollo de ese comportamiento del consumidor, de la empresa, en esa sociedad para hacer el análisis y la comprensión del todo. Es parte de la unidad para finalmente globalizar o totalizar todas las actividades de la sociedad desde el punto de vista del campo económico. Entonces, por eso se justifica que exista precisamente las dos visiones, las dos versiones que conforman al final de cuentas lo que se conoce como teoría económica. Bien, por supuesto que en la macroeconomía particularmente, si lo queremos ver así, y regresando un poquito al punto, para poder organizar, para poder hacer bien la revisión de las actividades económicas, usualmente al sistema económico se le divide en 3 grandes sectores. Al sector primario en el cual se inserta toda la actividad agrícola, pero no es exclusivamente la actividad agrícola como tal, sino también la actividad minera, ganadera, de bosque, sea silvicultura, etcétera, todo lo que conocemos como recursos naturales, en la cual se dan manifestaciones de compra, venta, desarrollo de cualquiera de estas, digamos, componentes que tiene la agricultura. O sea, el agricultor compra fertilizante, compra semilla, utiliza la tierra o renta la tierra, compra maquinaria, equipo, etcétera, para poder producir. Ese es en el sector primario.
En el sector secundario se manifiestan esas actividades también, pero ya a un nivel en el cual hay un proceso, hay una transformación de todos estos productos del sector primario que son transformados para su utilización en la industria, ya sea industria manufacturera, industria artesanal, ya con productos procesados o semiprocesados, en donde también se dan precisamente esas mismas relaciones de compra-venta entre consumidores y entre oferentes, importaciones, exportaciones, etcétera. O sea, lo mismo, pero ya de una manera vista globalmente. Y el sector terciario, que sería el otro sector participante de la economía, que implica el sector que provee el servicio de transporte, comunicación y facilita todas las negociaciones a través del sector financiero, por ejemplo, las cuentas bancarias, etcétera, que entonces ahí también hay trabajadores, hay empresas, ¿verdad? Los bancos, las financieras que tienen mobiliario, equipo, trabajadores, usan recursos, se ven involucrados todos los sectores en todas las actividades humanas de esa sociedad. Pero, insisto, para poder hacer una revisión un poco más ordenada, es que los economistas dividen a la economía en esos tres sectores para hacer el análisis global, pero sin perder de vista que parte de las negociaciones o de las actividades que realizan las unidades productivas y los consumidores de manera individual dentro de cada sector. Por eso se hace esa referencia en cuanto a los tres sectores de la actividad económica. Acá tenemos un resumen, un cuadro sinóptico, en donde está la estructura, ¿ya? La estructura general de la ciencia económica, los principios positivos, para que no se nos olvide que la economía descriptiva y la teoría económica pues, se basan en los principios positivos. Aquí hay una definición de lo que es economía descriptiva. Aquí hay una definición de lo que es teoría económica. Su división en microeconomía, que es microeconomía, que es macroeconomía, a la otra sí, y cómo se subdivide en sus diferentes versiones teóricas para hacer el análisis. Lo mismo con la microeconomía, pasa con la macroeconomía. Aquí están todas las divisiones que se dan de la teoría para hacer el análisis. Luego, los principios normativos que corresponden específicamente a la política económica. Y aquí está prácticamente cuál es el qué hacer o cómo identificar a la política económica. Muy bien, aquí concluimos con la parte número 3 que corresponde a las generalidades de la ciencia económica. Es decir, cerramos el tema 1 para prepararnos al tema 2. Les invito a que revisen, analicen, discutan, comprendan y planteen sus dudas en este mismo canal en caso de poseerlo. En la medida de lo posible, trataré de respondérselas y espero su suscripción para estar pendientes de los otros temas que muy pronto estarán disponibles por este mismo canal. Muchas gracias por su atención.